Junto con la erudición de los Vedas, hubo otros sistemas de razonamiento de gran importancia en la India, el del budismo y el jainismo. Juntos desarrollaron la noción de estudiar las matemáticas por su propio bien. El jainismo comenzó a pensar las matemáticas como una disciplina abstracta que trabajaba con cifras numéricas importantes y a conceptualizar la noción de infinito. Su interés por las cifras extensas vino de una consideración filosófica sobre el tiempo y el espacio. Por ejemplo, contemplaban una medida de tiempo conocida como Shirsha Prahelika, cuyo valor era de 756 por 10 a la onceava potencia, por 8.400.000 a la 28ª potencia. La fascinación de los jainistas por las cifras extensas los llevó a clasificar los números en tres grupos: numerables, un número entero que puede definirse o calcularse; innumerables, un número entero que existe pero que es difícil de calcular o contar; y números infinitos, una cantidad que es inmensurable o ilimitada. Los jainistas también crearon secuencias y series de números, y las pruebas dicen que comprendían bien la ley de índices y raíces cuadradas. Un texto enumera secuencias sucesivas cuadradas o de raíces cuadradas de los números. Decían que la primera raíz cuadrada multiplicada por la segunda raíz cuadrada es el cubo de la segunda raíz cuadrada. Esto puede expresarse como a a la 1 medio por a a la 1 cuarto, que es igual a la cantidad de a a la 1 cuarto al cubo. Y continuamos diciendo que la segunda raíz cuadrada multiplicada por la tercera raíz cuadrada es el cubo de la tercera raíz cuadrada. Lo podemos expresar como a a la 1 cuarto por a a la 1 octavo, que es igual a la 1 octavo al cubo. Sus proezas al trabajar con índices se nota en su intento por calcular la población del mundo, la cual expresaron como un número que se obtiene luego de multiplicar la sexta potencia por la quinta potencia, o un número que puede dividirse por 95 veces 2. Lo que daría 2 a la 64ª potencia por 2 a la 32ª potencia, es igual a 2 a la 96ª potencia. En la forma decimal, el número tiene 29 dígitos. Se extendieron de forma notoria, pero mostraron que podían adaptarse muy bien al trabajar con cifras extensas. Los jainistas también demostraron una gran habilidad a la hora de calcular permutaciones y combinaciones. La permutación sería el orden de un determinado número de elementos de una serie dada. Por ejemplo, las permutaciones de 1, 2, 3 son 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2 y 2, 1, 3. Se define una combinación como uno o más elementos seleccionados de una serie sin tener en cuenta el orden de selección. Así, las combinaciones de dos números que pueden elegirse de la combinación 1, 2 y 3 son 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Veamos cómo encontramos permutaciones y combinaciones en nuestro sistema matemático. Supongamos que queremos encontrar varias formas para ubicar 3 letras en la palabra cat, gato, en distintos grupos de 2 letras, donde CA es diferente de AC y no se repiten las letras. Para esto debemos encontrar el número de permutaciones de los grupos de 2 letras que pueden formarse de un grupo de 3 letras. La respuesta a este problema en general se expresa como subíndice 3, P, subíndice 2, al cual nos referimos como 3P2. Si miramos la palabra cat, podemos encontrar las siguientes permutaciones con facilidad y las expresamos así: CA, CT, AC, AT, TC y TA. Esto determina que se pueden formar un total de 6 permutaciones en grupos de 2 letras de una serie de 3 letras. Supongamos que queremos saber cuántas permutaciones de 4 elementos se pueden hacer de una serie de 10. Se necesitan algunos conceptos generales para interpretar el problema. Pensémoslo como si tuviéramos que llenar 4 cajas. Tenemos 10 opciones para la primera caja, luego 9 para la segunda, 8 para la tercera y 7 para la cuarta, porque no podemos repetir las opciones. En total tenemos 10 por 9 y 8 por 7 opciones. Así, para encontrar el número de permutaciones de 4 elementos que se pueden hacer de 10 objetos, debemos hacer el factorial de 10, o 10 por 9
por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, dividido por 10 menos el factorial de 4 o el factorial de 6. Luego de multiplicar la ecuación, la respuesta es 5040. En general, cuando se busca formar un número de permutaciones de los elementos k de n, hay 10 cajas para llenar. Entonces el número de opciones es n por la cantidad de n-1 por la cantidad de n-2, seguido por k como la cantidad de n-k más 1. De nuevo, si multiplicamos y dividimos esto por la cantidad de n menos el factorial de k, obtenemos el resultado con la forma npk igual al factorial de n dividido por la cantidad de n menos el factorial de k. Al encontrar el número total de combinaciones, el orden no importa. Continuemos con el ejemplo de Kant. El número de combinaciones de dos elementos pueden formarse de una serie de 3 elementos, o 3C2, que es igual a 3 CA, CT y AT. Sin embargo, cuando queremos encontrar el número total de las combinaciones de 4 letras que se pueden hacer de una serie de 10 elementos, necesitamos una fórmula. Para encontrar la fórmula para hacer combinaciones, debemos saber que una vez que se hacen combinaciones de 4 elementos de una serie de 10, hay 4 formas factoriales de acomodar todo para obtener una permutación en particular. Así, el número de 4 permutaciones que derivan de 10 elementos es el factorial de 4 por el número de combinaciones. Encontramos que la ecuación es 10p4, que es igual al factorial de 4 por 10c4. Al resolver 10c4, encontramos que 10c4 es igual a 10p4 dividido por el factorial de 4. En breve, tenemos que 10c4 es igual al factorial de 10 dividido por el factorial de 4 por el factorial de 6. Por tanto, 10c4 es igual a 10 por 9 por 8 por 7 dividido por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 10c4 es igual a 5040 dividido por 24 o 210. En general, nck es el resultado de las dos fórmulas equivalentes, n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta llegar a n-k más 1 dividido por el factorial de k o el factorial de n dividido por n menos el factorial de k por el factorial de k. De forma similar, los jainistas calcularon las permutaciones y las combinaciones. El matemático jainista Mahavira usó las mismas fórmulas para trabajar con ambas en el siglo IX después de Cristo, la época dorada de los matemáticos indios. Mahavira planteó el problema para encontrar el número total de combinaciones de los diferentes gustos que existen, nombrando 6 gustos individuales: astringente, amargo, agrio, acre, salado y dulce. Lo que Mahavira hizo fue agregar todas las combinaciones diferentes de 6 objetos para encontrar el número total de combinaciones. En otras palabras, 6C1 más 6C2 más 6C3 más 6C4 más 6C5 más 6C6. Para determinar el número de combinaciones que pueden hacerse de la serie n, Mahavira usó la fórmula nc1 es igual a n. nc2 es igual a n por n-1 dividido por el factorial de 2. nc3 es igual a n por n-1 por n-2 dividido por el factorial de 3 y así sucesivamente. Al usar esta fórmula para determinar el número de combinaciones de los gustos, encontramos que un gusto puede formarse de 6 formas distintas, porque 6c1 es igual a 6. 2 gustos pueden formarse de 15 maneras distintas. 6c2 es igual a 15. Al usar esta fórmula para las demás combinaciones, vemos que 3 gustos pueden formarse de 20 maneras, 4 gustos de 15 maneras, 5 gustos de 6 maneras y 6 gustos de una manera. Si sumamos 6 más 15 más 20 más 15 más 6 más 1, nos da un total de 63 combinaciones de gustos. Mahavira también usó esta fórmula, el factorial de n dividido por n menos el factorial de k, para determinar el número de permutaciones que se podían hacer de un grupo n. Regresamos al problema de los gustos.
Para determinar el número de permutaciones que podemos hacer con 3 gustos de una serie de 6, llevemos estos valores a la fórmula. 6p3 es igual al factorial de 6 dividido por 6 menos el factorial de 3. Por tanto, 6p3 es igual a 120. Mahavira no revela cómo llegó a estas fórmulas, pero las fórmulas que él inventó son las que usamos en la actualidad para resolver los problemas de probabilidad. Las civilizaciones de la India fueron las primeras en aplicar las matemáticas y la ciencia en su práctica religiosa. Una cita del Lilavati, escrita por Bhaskara, nos plantea un problema que nos hace pensar. ¿Cuántas variaciones de la forma del dios Sambhu pueden hacerse al cambiar los 10 atributos que sostiene a la vez con cada una de sus manos? La soga, el gancho de elefante, la serpiente, el tambor, el cráneo, el tridente, la cama, la daga, la flecha y el arco. La respuesta es 10p10 o el factorial de 10, que es igual a 3.628.800. A medida que las culturas del Valle Indo entraron en la época dorada de la ciencia y de las matemáticas, las civilizaciones de la Grecia antigua y de Roma comenzaron a decaer, al tiempo que Europa entraba en la época oscura. Pero los matemáticos en el mundo indio y árabe continuaron perfeccionando y preservando su conocimiento, preparando el terreno para los futuros pensadores, como el joven genio pensador Ramanujan, que fue capaz de desarrollar teorías matemáticas sorprendentes, trabajando con funciones elípticas, fracciones continuas y series infinitas. Y esta fuerte tradición de la matemática en la cultura india continuó hasta la actualidad. En el presente, la India es un referente mundial en la informática, en la ingeniería y en la gestión de datos. La matemática tiene una gran deuda con las contribuciones que le hicieron los matemáticos del Valle Indo.